Hola, hola, hola. Espero que hayan tenido un excelente día hoy y que la noche que está ya aproximándose sea aún mucho mejor. Así que muy contento de estar otra vez con ustedes. Saludo por aquí a María Mercedes, qué rico que estás por aquí. Eh, Irsco, Ana María Tobón, B. Toromo, Danimeu 223, Li Velázquez, Maribel, Nati Bedoya, un abrazo para ustedes. Bueno, aquí estamos pues, Mildred, Norby, García, nos vamos sumando de a poquiticos, vamos llegando a este encuentro que es una delicia. Yo creo que vale la pena que nos contactemos siempre, que estemos compartiendo estas cositas y que sigamos en esta serie que hemos iniciado, porque me parece muy especial, hemos aprendido mucho. Yo digo hemos, porque cuando yo estoy transmitiendo estos aprendizajes, estas enseñanzas, sin duda que soy yo el primero en beneficiarse, así que estoy muy feliz de poder hacerlo con ustedes. Hemos venido hablando en una serie que hemos llamado Tu cuerpo habla, de una serie de órganos. Empezamos por el riñón, luego nos fuimos para el hígado, después tocamos el corazón, el vaso, el pulmón y hoy vamos a hablar de la vejiga. Soy tu vejiga, lo titulamos hoy, y vamos a ver que hay cosas bien interesantes que a lo mejor no nos sospechábamos, pero que tienen una relación muy directa con todo el sistema de salud, y nos vamos a dar cuenta que en verdad vamos a encontrar aquí cosas fantásticas. Tenemos que empezar por decir que el riñón y la vejiga hacen parte de una unidad desde el punto de vista funcional en la medicina tradicional china. Y esa dupla riñón-vejiga repercute sobre lo que se llama el yin, la esencia como tal, y por lo tanto entonces va a repercutir en toda la fisiología corporal, en cómo está manejándose nuestro cuerpo y cómo nuestro cuerpo responde a muchas de estas cosas que nosotros vamos a mencionar aquí, pero sobre todo vamos a entender mucha parte de cómo funciona ese cuerpo, por qué ocurren las cosas que ocurren, por qué nos enfermamos de lo que nos enfermamos, y más allá de eso saber cómo enfrentar este tipo de cosas y por supuesto tratar de ser partícipes en nuestro propio proceso de recuperación en vía de la salud. Un abrazo para todas estas personas que se van integrando, que gracias a ti también, Al María, qué bueno que estás por aquí, Marcela Jara, qué bueno. Bueno, entonces empecemos por decir que si empezamos a entender la fisiología, o sea, cómo funciona nuestro cuerpo, vamos a entender la patología, o sea, de qué nos enfermamos. Y esto empieza en relación con que los chinos hablan de que la vejiga y el riñón se pueden afectar directamente por el calor y por la humedad, pero no simplemente por el calor y la humedad ambiental. Se puede afectar por el calor interno que tenga el cuerpo, por una dieta que de alguna forma esté afectando ese calor y esa humedad, y por supuesto eso va a hacer también que nosotros empecemos a darnos cuenta de que si no regulamos ese tipo de alimentación vamos a empezar a tener algunas alteraciones significativas. Entonces, hay una cosa que a mí me llama la atención, y es que desde la energética china, tanto el riñón como la vejiga no se enferman por exceso de la esencia del riñón o la vejiga, sino por defecto, o sea, por déficit. No hay una enfermedad por exceso de esa esencia, de esa fuerza yin que decíamos ahorita, sino solamente cuando está en insuficiencia. Y por lo tanto, esa insuficiencia generalmente empieza cuando hay enfermedades crónicas. Siempre que haya una enfermedad crónica, vamos a tener un déficit de la energía yin o de esa esencia fundamental para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. Así que prácticamente en cualquier enfermedad crónica vamos a encontrar que vamos a tener también afecciones sobre nuestra vejiga y muy especialmente también sobre el riñón. Esa dupla es absolutamente fantástica porque de ella ustedes saben parte de lo que hemos conocido como la energía de reserva o energía ancestral, y esto tiene que ver muchísimo con la energía que tenemos
disponible en un momento en que estamos requiriendo mucho más, por ejemplo, porque nos llegó un virus, por ejemplo, porque nos intoxicamos, por ejemplo, porque tenemos una depresión profunda, por ejemplo, porque hay una preocupación enorme que ha estado con nosotros mucho tiempo. Entonces todas estas cosas van haciendo que se disminuya esa energía de reserva y empecemos a entrar en esa especie de insuficiencia de la energía de la vejiga y de la energía del riñón. El yin del riñón, o sea, esa fuerza del yin del riñón, acuérdense que hay una fuerza yin y una fuerza yang. La fuerza yang tiene que ver con lo masculino, la fuerza yin con lo femenino. El yin del riñón maneja la esencia y los líquidos del sistema, mientras que el yang tiene que ver mucho más con la fuerza motriz. Quien creyera, pero el riñón tiene que ver mucho con la capacidad motriz que tengamos, y del riñón depende en gran parte que esa fuente de transformación y de movimiento se dé a través de esto que estamos diciendo, la fuerza motriz. Esa fuerza motriz entonces llega cuando hay una buena energía de reserva. Si no hay una buena energía de reserva, la fuerza motriz, la fuerza de la energía de reserva, la fuerza de la energía ancestral, la fuerza de la energía reticular, como también se le llama, se va a ir a pique, y entonces vamos a encontrar que tenemos dificultades serias. Así que en el riñón y en la vejiga está gran parte de esa fuerza de transformación y de movimiento. Por eso cuando alguien dice, es que no sé qué me está pasando, pero no puedo transformar mi vida, no logro cambiar mi vida, sé que necesito hacer un cambio, sé que tengo que ponerle más empuje a lo que estoy haciendo, sé que esto que estoy estudiando es importante para mí, pero no tengo la fuerza suficiente, y entonces es el que empieza 1, 2 y 3 carreras, pero finalmente no termina ninguna porque no existe esta fuerza de transformación y movimiento que le implica, más allá del movimiento físico, el movimiento en la vida misma, el dinamismo, las ganas, el entusiasmo, el aprendizaje, esa fuerza de voluntad que nos da la oportunidad de ir avanzando. Yo sigo aquí saludando y enviando manitos ahí que los saludan, y eso implica entonces también que entendamos que a partir de esta fuerza yin, que es la entraña, o esa fuerza de la vejiga, que es la entraña acoplada al riñón, recordemos que cada órgano denso tiene una víscera hueca que lo acompaña, y en este caso la víscera que acompaña al riñón es la vejiga. Entonces la vejiga, decimos, es la entraña, así lo llaman los chinos en esa visión, órganos y entrañas, y entonces la entraña del riñón es la vejiga. La vejiga tiene que ver entonces con el elemento agua, y ellos siempre están muy en relación con las estaciones en los países pues donde obviamente son más evidentes esas estaciones, y relacionan la fuerza del agua con la fuerza del invierno también, y por eso normalmente quienes tienen un déficit de la energía del riñón se enferman más en invierno, y por eso en esas personas que son altamente sensibles en los países donde hay estaciones realmente notan más ese déficit de su energía cuando hay invierno. Seguramente todos ustedes han notado que en lo que nosotros en el trópico llamamos invierno, que generalmente está asociado con las épocas de lluvia y de un poquito más de oscuridad, donde generalmente realmente la noche llega un poco más temprano, entonces empezamos a notar que hay un cierto desequilibrio. En cambio, cuando ustedes se levantan y no ven el día opaco ni oscuro, sino al contrario, iluminado, con cielo azul, todo eso, quieren inmediatamente salir, y por supuesto esto implica también ese movimiento que les estoy diciendo. ¿Qué pasa? Entonces esa vejiga recoge el agua de las demás estructuras que no utilizaron esa agua, no solamente del riñón que filtró esa agua, sino también, ¿qué ocurre? Que también tiene que ver con el agua que, por ejemplo, se filtra del intestino delgado, que no utilizó esa agua en el metabolismo de los alimentos
para la absorción de nutrientes. Hago aquí un pequeño paréntesis antes de que se me olvide. Alguien me está preguntando que si una persona dona un riñón entra en desequilibrio. No necesariamente, porque resulta que son órganos pares, y precisamente son órganos pares porque se supone que uno de ellos sería suficiente para realizar las funciones vitales, y entonces si hay un cuidado adecuado no tendría por qué entrar en un desequilibrio. Y entonces de una vez respondo una pregunta que seguramente algunos estarán haciendo: ¿y si alguien recibe como donación un riñón de otra persona, qué puede ocurrir si entra en desequilibrio? No, no necesariamente, todo lo contrario. Obviamente frente a la donación de un riñón hay una necesidad evidente, y lo que sí puede ocurrir, y esto es muy simpático, lo mencionamos tal vez cuando hablamos del corazón, es que a veces los trasplantados de riñones pueden, pues y en general los trasplantados pueden tener vivencias de el donante que entregó ese riñón. Recuerdo muy especialmente la historia de una paciente que estuvo muy deprimida después del primer trasplante de riñón que le hicieron, y en esa historia ella veía que no se encontraba y decía: no, es que yo pensé que yo me iba a sentir muy bien con el trasplante del riñón. De hecho, rechazó ese riñón, y cuando averiguaron resulta que el donante literalmente había muerto en un accidente automovilístico al tratar de cruzar una calle, atropelló un vehículo y murió en ese accidente, y ella recibió eso y decía: desde eso yo sentía un temor enorme a pasar las calles. Hasta eso ella no sabía que el donante había tenido ese accidente, y miren qué tan importante es. Pero recibe un segundo trasplante y resulta que ella dice: mi vida a partir de eso volvió a empezar, porque no solamente recibí un riñón, sino que recibí alegría. Y parece ser que el donante de ese segundo riñón era una persona pues jocosa, alegre, contenta, feliz, y había tenido una muerte, digamos que natural en ese aspecto. Y fíjense la diferencia que puede haber en estas cosas tan sutiles. Ya nos hemos preguntado muchas veces: ¿dónde está la conciencia? Yo pienso que no está solamente en la mente, pero sí muy posiblemente en el corazón, y a lo mejor en todas las vísceras de nuestro cuerpo hay un poquitico de conciencia que está allí. Recordemos entonces, la vejiga, recoge el agua de las demás estructuras que no la utilizaron, y por eso se dice que es la víscera más humilde del cuerpo, porque es capaz de ponerse a la disposición para empezar a tomar esa agua ya filtrada, ojo a eso, ya filtrada, es decir, esa agua que realmente fue liberada de sustancias tóxicas. Y eso implica que siempre tenga una estrecha relación con el riñón. Recordemos que el riñón lleva a la calma, a la quietud y a esa fuerza yin que guarda la creatividad que ellos llaman la creatividad celeste. Pero la vejiga es la raíz yang del reino del agua. Es decir, que en la vejiga está, como les digo, esa capacidad de movimiento. Por eso, además, uno de los trastornos importantes de la vejiga es cuando hay trastornos del músculo detrusor, que es el músculo, como se llama, el que da una información para poder contraer la vejiga en un momento en que hay mucha agua acumulada, y eso hace que precisamente llevemos a estas cosas. Decimos entonces, la vejiga es la fuerza yang del reino agua. Vejiga e intestino delgado unidos en este momento, en el momento del desarrollo embrionario, pueden contactar con ese cordón umbilical y entonces reciben alimento, pero también tienen que ver mucho con el psiquismo, porque eso que la madre está transmitiendo al bebé a través del cordón umbilical está llevándolo no solamente como nutriente, sino también con esa parte del psiquismo. Y como les decía, ese bebé se está alimentando a través de ese primordio de intestino delgado, pero que ya se esboza y que por supuesto está recibiendo a través de la nutrición del intestino delgado como tal. La energía yin entonces casi que nos lleva a descansar, a cultivar energía interior, y por eso cuando no hay buenos ciclos de descanso, viene a haber cansancio y viene a haber sobre todo enojo. Recordemos que el agua apaga o modula el fuego. Si se dispara el agua
entonces va a modular el fuego. Pero si el agua se viene abajo, el fuego se sube y es el fuego el que se dispara y por eso vamos a sentir un poquito de enojo. ¿Cómo desaprender tantas cosas? Me encanta esa pregunta. Eso es parte del objetivo de estas charlas. No hay que desesperarse mucho, a veces simplemente hay que fluir y fíjate que justo este elemento agua está en representación de la capacidad adaptativa. Decimos, o desde la medicina oriental, desde la medicina hindú, se nos habla de que el meñique representa el elemento tierra, el anular el fuego, el agua, el del medio el fuego, el aire está representado por el índice y por el pulgar estamos encontrándonos con la conciencia, que es un desarrollo que va mucho más allá. Entonces, esa capacidad adaptativa nos permite a nosotros desaprender muchas actitudes y muchos modelos o paradigmas que tomamos anteriormente y que a veces es necesario, como bien lo dices, desaprender para crear nuevas visiones del mundo. Así que es reconciliarse con el agua, es reconciliarse con la energía del riñón y de la vejiga. Recordemos cositas anatómicas muy simples. La vejiga tiene un volumen de aproximadamente, es decir, logra almacenar un volumen de aproximadamente 600 mililitros. Cuando ya nos vamos acercando a esa cifra, 500, 600 mililitros, inmediatamente se da una señal a ese músculo detrusor que lleva a través de una cosa que se llama la lámina propia, los músculos e incluso la capa grasa, esa información a través de la médula espinal y lleva esa información hasta el cerebro para que el cerebro devuelva una especie de retroalimentación que le diga a ese musculito que es hora de contraerse porque ya se está llenando la capacidad. Entonces hay unos nervios que se llaman los nervios hipogástricos que se encargan de llevar esta información desde la vejiga, hasta la médula y el cerebro y van haciendo que se generen este tipo de cosas. Es verdad, somos perfectos y fuimos hechos de una manera tan absolutamente increíble que uno dice, wow, si respetáramos el cuerpo, en verdad tendríamos que estar muy bien. Además del músculo detrusor, que está generalmente inervado por otro nervio que se llama el nervio pudendo, entonces esto va a hacer que se contraiga la vejiga y vamos a empezar a tener algunas cosas acá. Y sí, ya que me lo están preguntando, nos vamos a ir adelantando. Muchas veces esas ganas de orinar continuamente, esta mañana me decía una paciente, es que yo soy muy miona, ¿sí? Esto es para decir que necesitaba estar yendo, como decían las personas antes, al cuartico continuamente. Eso de tener que ir al cuartico continuamente está haciendo que se lleven a cabo algunas identificaciones de posibles alteraciones fisiológicas, funcionales y energéticas de la vejiga, ¿sí? Sigo haciendo paréntesis ahí porque surgen las preguntas. Me dicen que si la vejiga femenina es más pequeña que la masculina, pues en realidad en tallas promedio podríamos decir que sí, pero no es una diferencia muy significativa. Entonces, ¿qué pasa? El riñón y la vejiga se ven afectados, como lo dijimos anteriormente, por cualquier tipo de enfermedad crónica, pero ojo, no solamente por enfermedades físicas, sino también por cosas de tipo emocional y porque cuando hay estrés exagerado, recordemos que exactamente encima del riñón está una glándula muy importante que se llama la suprarrenal y esa glándula suprarrenal es la que se encarga de liberar muchas hormonas del estrés. Pero ojo también, los excesos sexuales también pueden llevar a que haya una disminución de la energía de la vejiga y de el riñón, esa dupla tan importante, y esos excesos sexuales pueden llevar a que al disminuir la energía de la vejiga se manifiesten más fácilmente las enfermedades crónicas. Me estoy acordando en este momento de un colega que se gozaba mucho a su mamá porque siempre que se equivocaba o hacía algún acto indebido, ella le decía, sí ve mijo, eso es por estar a toda hora pensando en el maldito sexo. Yo gozo recordando a este colega que es un ser muy especial, Juan Carlos Herrera, un abrazote gigante para este ser maravilloso. Pero nos hacía reír mucho porque en realidad los excesos sexuales, y ojo, me refiero sobre todo a los excesos que no están en relación con vínculos amorosos, sino simplemente casi que a un acto instintivo, pueden llevar a que se disminuya mucho esa energía de reserva. Pero también cosas que puedan afectar
al agua, los alimentos de temperamento caliente, porque disminuyen el yin, la esencia. Y los alimentos de temperamento caliente los vamos a ver enseguida. No solamente es el hecho de que estén calientes como tal físicamente, sino que hay alimentos que por naturaleza son calientes. Entonces, por ejemplo, la sal en exceso puede afectar muchísimo la energía del riñón. Y entonces, ¿qué le pasa al agua cuando hay excesivo calor? Pues que se evapora. Y si se evapora el agua, disminuye la concentración o la energía del agua y empiezan este otro tipo de patologías de fuego, pero es un falso fuego, más bien por déficit de agua. Me explico nuevamente. Si disminuye el agua como tal, puede llevar a que se manifieste el fuego en exceso sin que necesariamente tenga que estarlo, sino que en realidad es un falso fuego por déficit de agua. Por ejemplo, ese alimento que me están mencionando aquí, la canela en exceso, que es un alimento tan caliente, puede afectar el riñón, pero en pequeñas dosis puede estimular el riñón y la vejiga. Y sobre todo la vejiga, que es muy importante en esas personas que tienen eso se llama polaquiuria, esa orinadera continuamente, un tris de canela les puede ser útil para evitar que estén ocurriendo este tipo de cosas. El meridiano, el canal de la vejiga que describen los chinos, que circula a través del cuerpo, circula o avanza a través de 3 líneas, una que tiene que ver con la energía ancestral o de reserva, otra que regula la actividad y la vida como tal, y otra que regula la actividad psíquica. Por eso, este es el meridiano más largo en cuanto a cantidad de puntos que describen los chinos. Este meridiano tiene 67 puntos que van recorriendo nuestro cuerpo y arrancando desde el ángulo interno del ojo, van por esta zona de la frente hacia una zona cercana a la mitad de la cabeza, luego descienden y surge por un punto a nivel occipital. De allí que muchas cefaleas, dolores de cabeza de tipo occipital, tengan que ver con un déficit de esa energía de la vejiga. Y por eso no es tan simple como tomarse un acetaminofén o cualquiera de estas cosas. Muchas veces hay que analizar el tipo de dolor para saber realmente cuál es la línea. Como lo hemos mencionado, los meridianos tienen una expresión máxima en la que cuando hay un déficit se manifiesta ese déficit a través de un síntoma en relación con el órgano o con la víscera determinada. Dijimos, por ejemplo, que entre las 3 y las 5 de la mañana es el horario del pulmón y por eso muchos pacientes asmáticos desarrollan sus crisis ahí. Entre las 11 y la 1 de la tarde generalmente es el horario del corazón y muchos de los problemas cardiovasculares se exacerban a esa hora. Pues bien, el horario de la vejiga es básicamente entre las 3 y las 5 de la tarde. Por eso es muy importante también cuando un síntoma se presenta preguntar, bueno, ¿a qué hora se expresa con más fuerza ese síntoma o ese signo que tú tienes en este momento determinado? La separación de líquidos en orina necesita del ki, de la energía del riñón. Así que si el riñón no está bien, es muy factible que la vejiga no vaya a estar bien. Y ya decíamos, el intestino delgado y la vejiga mueven los líquidos en lo que ellos llaman el yao inferior, esa zona inferior, y hay un punto específicamente muy utilizado para quienes sean más curiosos, que es el punto 2 del meridiano del intestino delgado. Lo pueden buscar por ahí en cualquier mapa que aparezca con el doctor Google, que es un señor muy conocido. Y ese punto 2 del intestino delgado en general se utiliza mucho en acupuntura o en moxibustión o utilizando láser o simplemente haciendo digitopuntura para que se vaya controlando esa energía del riñón. Eso responde a la pregunta que me estás haciendo, Meles, porque lo que hace este punto 2 del intestino delgado, insisto, lo buscan allí para no buscar cómo describírselos, que sería complejo, puede utilizarse también cuando se pierde el control de la vejiga con la edad. Más que con la edad, en realidad se pierde es con el déficit de esa energía de reserva y eso es fundamental. Tengamos muy en cuenta que la energía de reserva depende también mucho de cómo hayamos tratado nuestro cuerpo. Hay gente que tiene 40 años con menos energía de reserva que otro que tiene 90. Depende, por supuesto, mucho de cómo hayamos tratado esa maquinita en la que habitamos.
Recordemos también que hay una relación entre el corazón y el intestino delgado y el pulmón y la vejiga. Hay una relación entre ellos también que tiene que ver precisamente con ese movimiento entre el fuego y el agua, entre el metal, en este caso pulmón, que nutre el riñón y la vejiga. Cuando la energía del pulmón está bien, entonces es de esperarse que la energía del riñón y de la vejiga estén bien. Por eso es tan importante hacer ejercicio, por eso es tan importante hacer la pausa y respirar. Cosas que se manifiestan cuando hay una insuficiencia de la energía de la vejiga. Se van a quedar sorprendidos. Celos. Habíamos mencionado por ahí alguna vez que la vesícula biliar algo tenía que ver con esto, pero muy especialmente la energía de la vejiga tiene que ver con los celos y la celotipia. Algunas personas imaginan escenas donde no existen y entonces se llenan de reacciones complejas frente a algo que imaginaron, y es que usted, mi hijo, la estaba mirando a ella de una manera muy distinta. Yo conozco esa mirada, yo conozco esos gestos, le decía la tola a la Ananías, y resulta que simplemente el derecho a la pupila no se pierde, como decía mi abuelo, y no estaba pasando absolutamente nada distinto. Pero cuando alguien empieza a tener ya no los celos normalitos, porque son buenos los celos normalitos, sino que se entra en la celotipia, entonces esto generalmente nos está diciendo que hay un déficit de la energía de la vejiga. Ojo a esto también. Una emoción muy compleja, el resentimiento, tiene que ver mucho cuando la energía de la vejiga está baja. No solamente es la ira que se genera en el hígado, sino el resentimiento que normalmente es manejado desde esa energía de la vejiga. Y para acabar de ajustar, la culpabilidad. Hemos dicho que la culpa se relaciona mucho con el timo, pero también con la vejiga. La vejiga tiene mucho que ver con esta emoción y con la desconfianza y el rencor. Entonces, fíjense cómo estas emociones son muy afines. Los celos, el resentimiento, la culpabilidad, que generalmente se le traslada al que es objeto de los celos y a veces está absolutamente ajeno de eso y ni siquiera sin darse cuenta qué es lo que está pasando, pero muchas veces esa desconfianza, ese rencor que incluso se desarrolla porque subconscientemente se fabricó una película, nos está indicando que hay una falta de raíz en la vida, y esa falta de raíz nos está llevando a que se manifiesten todos estos síntomas que les estoy diciendo, más desde el punto de vista emocional. Ya desde el punto de vista físico puede haber lo que se llama una disuria, que es un dolor al momento de orinar, y a veces también se presenta lo que se llama la urgencia urinaria. Ustedes han visto que hay gente que tiene que ir corriendo para el baño porque no aguanto, ya, mejor dicho, si no, me oriné. Y entonces, ¿qué pasa? Esa urgencia urinaria normalmente tiene que ver con un déficit de la energía de la vejiga, porque en condiciones normales la vejiga podría adaptarse y distenderse un poco más, exigir un poco más para dar tiempo a que normalmente desocupes o te desocupes de lo que estabas haciendo y puedas ir al baño en ese momento. Y entonces, cuando eso no ocurre, sino que no te da tiempo, lo que pasa es que esa urgencia urinaria nos lleva a que pensemos en que hay un déficit de la energía de la vejiga. Asimismo, las famosas hematurias, que es orinar con sangre. Obviamente hay muchas razones para la orina con sangre y evidentemente esto no se queda ahí simplemente en que hay un déficit de la energía. Desde un cáncer, por ejemplo, en las vías urinarias, hasta cálculos, hasta infecciones urinarias severas, todas estas cosas, pero todas están contándonos que hay un compromiso de esa energía de reserva, y por eso incluso la orina a veces se pone un poquito más turbia, e incluso cuando es espumosa nos está diciendo frecuentemente que hay una alteración en la excreción o en la regulación de la excreción de las proteínas a través de la orina, y de hecho es un signo que nos está diciendo que ese riñón y esa vejiga pueden estar entrando en una insuficiencia importante. Lo propio ocurre con un síntoma como la incontinencia.
Ustedes han visto que hay gente que tose y se orina, o que ríe y se orina, y entonces no solamente se debe a que la vejiga se cayó, pero es que se cayó porque hay un déficit de esa energía potencial de la vejiga, y entonces incluso frecuentemente precediendo esto hay una historia en ese tipo de pacientes de dolor en la espalda hacia la zona de las fosas renales, y puede haber incluso, ojo a esto, alteraciones en esa zona occipital que decíamos ahora, porque desde ahí es que aflora el meridiano hacia la parte exterior del cuerpo. Si el meridiano arranca en el ángulo interno del ojo, ¿quién creyera? Pero muchas conjuntivitis lo que nos están diciendo es que hay un déficit de la energía de la vejiga. Por eso no es tan simple como démosle un antibiótico en goticas para los ojos o démosle lágrimas artificiales o cosas de esas. No, muchas veces esto ya nos está diciendo que hay una insuficiencia de la vejiga, y es desde ahí de donde arranca ese meridiano, y de allí la importancia que conozcamos esta fisiología. Por eso les decía, nos vamos a sorprender que a quién se le hubiera ocurrido que una conjuntivitis pudiera tener que ver con la vejiga. ¿A quién se le hubiera ocurrido pensar que unos tipos de cefaleas occipitales pudieran tener que ver con la vejiga? Pues bien, ya lo estamos viendo, y la razón de ser es el recorrido de esos meridianos. Muchos de estos pacientes con insuficiencia de la energía de la vejiga, entonces también empiezan a presentar cistitis a repetición, lo que se llama la enuresis, orinarse durante la noche, y ya lo dijimos, la incontinencia también. A veces nos encontramos asociados a algunos síntomas, como por ejemplo el asma. Recordemos que el pulmón es el que nutre a la vejiga y el riñón. Entonces, si existe una alteración previa, como el asma, puede que no haya energía suficiente desde el pulmón para nutrir al riñón, y eso nos pueda llevar a este tipo de manifestaciones: asma, dolores de espalda, incluso de las rodillas. Esto tiene muchísimo que ver con eso. Y quien creyera, ya lo dijimos, que la vejiga recoge parte del agua del intestino delgado, y muchas veces las heces muy blandas pueden tener que ver no solo con problemas del colon, que por supuesto que sí, pero también con la energía de esa vejiga. Miren pues todo lo que está mostrándonos esa vejiga y todo lo que nos está contando. Pero también, y aquí otro dato bien interesante, la baja en la libido o la libido, como se le dice, la fuerza o energía sexual, también puede ser un signo de insuficiencia de la energía de la vejiga. A lo mejor por mal uso, porque como les dije al principio, ha habido un exceso. Ojo con esto, porque sí puede ser esta una manifestación. Se inicia, ya lo dijimos, en esa parte del ángulo interno del ojo, y empieza a encontrar una barrera o a generar más bien una barrera para las energías externas que van a hacer contacto con nosotros, y de allí que cuando hay una insuficiencia de la energía de la vejiga y del riñón, sobre todo en pacientes que han tenido enfermedades crónicas, sea mucho más fácil que penetren energías externas. Algunas las llamamos energías perversas porque tienen que ver con emociones tóxicas, envidias, odios, resentimiento, que ni siquiera necesariamente estén dirigidos a esa persona, pero digamos que su red etérica se hace permeable a ese tipo de frecuencias que hay en el ambiente, y eso se va a manifestar como este tipo de signos o síntomas. También es muy importante que esas barreras pueden mostrar también un efecto importante en cuanto a que cuando se destruye esa barrera pueden dar muchas infecciones a repetición. La vejiga, pues obviamente es una vía de eliminación de toxinas, y entonces si esa vía se empieza a cerrar o se empieza a alterar, empezamos a tener problemas como la retención de líquidos, y esto va a llevar a que haya edemas a nivel de los miembros inferiores, o sea, hinchazón de las piernas, retención de líquidos. Es la gente que normalmente se levanta bien, pero en el transcurso del día se van hinchando sus piernas. Muchas veces tiene que ver también con los ganglios linfáticos o con el sistema circulatorio. De hecho, digámoslo de paso, muchas veces la insuficiencia de la vejiga, al igual que ya lo dijimos la vez pasada cuando hablamos del vaso, cuando la energía de la vejiga o del vaso están muy bajitas, ese es un caldo de cultivo perfecto para desarrollar las varices, ¿sí?
Personas con tensión alta pueden usar la canela, sí, pero ya les dije, en pequeñas dosis, muy pequeñas dosis. Eso es como cuando nos dicen que es bueno tomarse una copita de vino. Una copita de vino puede ser saludable por los antioxidantes, pero más de una copa de vino ya es tóxica. El veneno de la culebra te mata, pero el suero antiofídico, el mismo veneno a pequeñas dosis, te salva. Tengamos muy en cuenta eso. El sabor salado intrínseco de los alimentos puede ayudar a que la vejiga esté bien. Ese sabor salado, como lo repiten o como lo describen los chinos, se encuentra, por ejemplo, en las algas. Ojo, pero no estoy hablando del sabor salado al que le echaste el cloruro de sodio pues para generar más sal, sino el que los alimentos de por sí tienen intrínsecamente, vuelvo y repito, ese sabor salado, como las algas, las sardinas, pero las sardinas, bueno, no las de la calle, ni las sardinas en lata, ni mucho menos, sino las sardinas realmente de la pesca natural. Esas sardinas pueden ayudar a mejorar muchísimo la energía de la vejiga. El pescado blanco en general, la cebada es muy importante, porque la cebada refresca mucho las vías urinarias. Ya lo hemos dicho en algunas otras ocasiones, el apio mejora mucho y ¿cómo se llama? El que es parecido al perejil, el cilantro, se me estaba escapando. El cilantro es un excelente drenador de toxinas. Comidas simples y bien cocidas es entonces otro de los factores que pueden afectar. Ojo a esto, cuando comemos comidas muy cocidas ya pueden afectarse, y sobre todo si son de naturaleza caliente. Por eso las sopas deben ser más que calientes, deben ser tibias. Es conveniente el uso de las sopas y los guisos, pero no a temperaturas muy altas. Y eso puede ser un motivo para poder mejorar significativamente. Ejercicios pélvicos, claro, muy importantes hacer los ejercicios pélvicos. Esos se llaman los ejercicios de Kegel, sobre todo en las mujeres. Cuando van a orinar un poco y apretar, orinar, apretar, orinar, apretar. Incluso aunque no haya el deseo de orinar, se puede hacer ese ejercicio para activar esos músculos de Kegel que van a ayudar la vejiga para evitar que haya lo que se llama un cistocele, que muchas veces va a terminar en una cirugía. No comer ensaladas en exceso, ojo a esto, para quienes tienen déficit de la energía de la vejiga, lamento decirles que el sushi no es muy bueno y por eso tienen que cuidarse de esto. El cilantro es el cilantro, la ramita del cilantro. Las bebidas frías, los lácteos y los helados tampoco son muy convenientes para la vejiga, para que lo tengamos en cuenta. En cambio, ¿qué cosas pueden ayudar a la vejiga? Vuelvo y le repito, de acuerdo a la dosis, las nueces, el jengibre, la canela, que ya lo estaban mencionando ustedes allí, los frijoles negros, las famosas caraotas, como les dicen los venezolanos, ¿no? Entonces, sabes, chico, tú puedes comer caraotas y seguramente que eso te puede ser provechoso para tu vejiga. Ajá. Sí, bueno, muy bien, es importante. Lo mismo, ya dijimos, la cebolla, el ajo, el pollo, el salmón. Miren que tenemos muchas otras posibilidades de alimentarnos. Las truchas, las almendras, la espirulina es una de las cositas buenas para la energía de la vejiga. Las lentejas son maravillosas, no solamente para eso, sino para tantísimas cosas. Las famosas setas y los champiñones pueden ser bastante útiles también para recuperar esa energía de la vejiga. La avena y la cúrcuma también pueden ser muy útiles. El melón, para quienes gustan de esta fruta, las patatas, la yema del huevo, no la clara, la yema del huevo, las gambitas. Yo menciono las gambitas y me acuerdo de cuando iba a dictar mis charlas por allá a España, sobre todo en Barcelona, siempre me tenían unas gambitas. Oye, que te tenemos preparadas las gambitas, que esto es lo máximo. Y realmente sí que eran lo máximo. Las preparaban al ajillo y eso era absolutamente delicioso. Y fíjense que tanto las gambas mismas como el ajo pueden ayudar a que se active esto. Qué rico, Marisol, que estás por aquí, qué bueno, me encanta. Esta es una mujercita que nos sigue hace mucho tiempo, violinista maravillosa, que nos debe un live, por cierto, ¿sí? Y ya me dice que va a estar
en su concierto de grado. Qué rico, qué maravilla. Un abrazo gigante para ti. Qué rico que estás por aquí. Bueno, las uvas también y el anís es una de esas infusioncitas que vale la pena. Les doy un truquito ya para terminar porque veo que me estoy extendiendo mucho en el tiempo, y ese en pacientes que tienen disuria, dificultad para orinar, cereales, soya, muy importante, la cebada, el rábano, la papaya, ojo a eso que también es muy útil. Y esto sí que es bien interesante, la cáscara de la mandarina. Por favor, no desechen la cáscara de la mandarina. Ustedes no saben la joya que hay en la cáscara de la mandarina, y sobre todo en pacientes que tienen disuria, pero también en pacientes que tienen problemas importantes de la presión arterial e incluso de obesidad, y sobre todo de obesidad por retención de líquidos. Ojo con eso, muy importante, ¿sí? Y bebiditas del pelo de maíz o el pelo de choco, lo que decimos. Evitar alimentos calientes, ya lo dijimos, como el café, la canela en exceso, vuelvo y repito, el clavo, el jengibre en altas dosis también puede afectar, el alcohol en general. El tabaco puede afectar muchísimo la vejiga. De hecho, muchas veces se asocia el cáncer de la vejiga con el consumo de tabaco. Ojo con eso. La bebida de la cáscara de la mandarina la pueden hacer en infusión. Simplemente ponen el agua a hervir, apenas esté hirviendo, echan la cascarita de la mandarina, tapan la olla, la dejan unos 10 minutos, apagan el fogón estando pues ya apagado, la dejan unos 10 minutos, cuelan eso y se toman el agüita, y pueden tomar de esa agüita durante todo el día. Es un excelente diurético, es una maravilla de cosa que tenemos ahí a la mano y que a veces no nos damos cuenta. Y finalmente, ojo a esto, comer en exceso. No coman en exceso. En general, el comer en exceso puede producir muchos efectos nocivos para nuestro cuerpo. Tengamos muy en cuenta esto. Bueno, yo los voy a dejar hoy, creo que me extendí demasiado, no los voy a aburrir hoy con la meditación porque de pronto ya es abusar mucho de su tiempo. Me encanta que hayan estado por aquí, nos vamos a ver el próximo jueves. Tenemos un colega invitado, el doctor Juan Uribe, que nos va a hablar sobre... es que no me quiero adelantar mucho, sobre el deporte, sobre algunos sistemas para perder peso, y yo creo que va a ser bien interesante esta charla con el doctor Juan Uribe. Así que desde ya la invitación, un abrazo gigante para todos ustedes. Recuerden, esto queda colgado en el Instagram TV, queda colgado en YouTube también. Para quienes no logran verla por aquí en vivo, pues se las pasamos luego a través del link. Y me encanta tenerlos a ustedes aquí. Ya somos más de 10,000 seguidores, estoy muy contento con esa noticia, porque más que los seguidores son 10,000 historias que tenemos por contar, y muchas más porque esos les cuentan a otros y a otros, y definitivamente nos seguimos beneficiando de todas estas cosas. Abrazo gigante, nos vemos el jueves próximo. Chao, chao.